Capítulo 5. El temor descontrolado causa daño sin piedad. El gran esfuerzo efectuado en el desarrollo de la tesis de grado afectó más mi quebrantada salud. El día que me titulé, sentí lo mismo que el prisionero cuando es liberado de su oscura cárcel, el que, gozando de su libertad eternamente anhelada, se da cuenta que no fue lo que buscaba. La universidad, cúmulo de mortificaciones y regocijos, quedó en el olvido. Una nueva etapa se abría ante mí, pero la aflicción que me consumía de instante en instante, hacía que yo viera lóbregos nubarrones en mi porvenir. Desmoralizado, carente de objetivos, totalmente al garete, viví aquellos lentos días sin hallar el bálsamo que aliviara mis padecimientos. Si bien a mi alrededor la vida fluía saturada de dinamismo, para mí nada tenía verdadero significado, ni mi propia existencia. Sin salir de mi inalterable estado de tristeza, contestando a un llamado publicado en la prensa, me presenté a una prueba de selección en una academia militar ubicada en el cálido Valle de los Chillos. Me escogieron y empecé a laborar allí, dictando clases a los cadetes de educación media. Me encontré otra vez en la secundaria, pero del otro lado, del lado del escritorio. Regresé a las queridas aulas de clase, el tiempo pareció retroceder. Volví a rememorar mis días juveniles, ahora yo era el protagonista del drama y mis alumnos, siendo la parte más importante, hacían el reparto, la parte pasiva. La novatada y la continua tristeza afectaron al inicio mi actividad laboral, para no fallar volvieron a funcionar los superesfuerzos. Recapitulé el pasado, en esa academia el tiempo parecía congelado, los alumnos, con las excepciones que confirman la regla, no se comprometían por las enseñanzas, se despreocupaban de los deberes, tenían poco interés por las lecciones escritas u orales, no querían estudiar, muchos copiaban en los exámenes, presentaban los deberes plagiados, no atendían las explicaciones. Sus intereses poco tenían que ver con su educación. Si algunos estudiaban, más lo hacían por sentirse obligados, sin embargo, nada de esto era nuevo para mí, ya lo vivencié cuando era estudiante. Queriendo motivarlos, apliqué la metodología de mi ex profesor de proyectos estructurales, cuyas clases y método didáctico eran admirados en mi antigua facultad. Me apoyé en las dinámicas de grupo, en ejemplos prácticos de la vida diaria, procuré no teorizar, me orienté más por lo emocional que por lo intelectual, tomé las cosas por la parte positiva y demostré paciencia al extremo. Sobre todo, procuré respetarlos, no perjudicarlos y ayudarlos en cuanto fuera posible. Solo así logré que los alumnos atendieran y se interesaran por mis clases. Cuando los estudiantes me tomaron confianza, me contaban sus inquietudes, querían saber si lo que ellos estudiaban les serviría en el futuro. Me limité a explicarles lo relacionado con las matemáticas, decía yo, precisamente en la vida diaria, casi nadie hace los cálculos a mano, para vender o comprar un artículo no hace falta realizar cálculos complejos, muchos comerciantes que han hecho fortuna apenas manejan las 4 operaciones, en la ingeniería civil, para el cálculo de la estructura de un edificio, por ejemplo, no se aplican las fórmulas de memoria, se las consulta, los cálculos no se los hace en forma manual, pues cada vez se dispone de más sofisticados softwares de cálculo y diseño. Sin embargo, la matemática como escuela es formidable, nos enseña a planificar, a disciplinarnos, a perseverar, a investigar, etc. Pitágoras, padre de las matemáticas, hijo de la culta Grecia, célebre por su teoría de la transmigración de las almas, enseñó esta ciencia como base para la comprensión del universo y de sus leyes, orientándola al desarrollo espiritual de los individuos. En ese establecimiento educativo conocí a muchas mujeres solteras, compañeras de trabajo, ninguna me interesó, estaba calcinado para las cuestiones del amor. Seguía pensando en Andreíta, bella criatura que, aunque no se parecía a ninguna, era una síntesis perfecta y maravillosa de todas las mujeres. El tiempo pasó y pasó. En el calendario conté los días, luego las semanas, luego los meses y los años. Cuando se cumplieron 3 años sin ver a mi Andreíta,
mi permanente estado de tristeza y abatimiento se había convertido en el tirano cruel que manejaba mi existencia. Pronto empecé a debilitarme, mis energías menguaban, las enfermedades no me abandonaban. Perdí considerable peso corporal, desapareció casi por completo el apetito y, lo más grave, perdí el sueño físico y mis metas. Cupido, Morfeo y Júpiter me abandonaron, arrojándome al rugiente mar de la vida donde no podía nadar para salvarme. Desesperado, viéndome caer en un pozo sin fin, busqué ayuda, consulté a médicos y psicólogos, cuyos tratamientos me ayudaban al inicio, pero pronto resultaban ineficaces. ¿Quién puede curar los dolores del alma? Aterrado advertí que me convertía en una voz y una sombra, nada quedaba de la abundante vitalidad que disfruté en mis días juveniles. Caminaba como un autómata, miraba en el espejo mis mejillas enflaquecidas socavadas por arroyos de lágrimas. Quise huir de mí mismo, pero no era posible, los temores y los peores presentimientos me acompañaban a donde yo iba. Dolor de dolores el pretender escapar de sí mismo. Debido a mi terrible estado tuve que renunciar a mi trabajo, recluyéndome en mi habitación, en las tinieblas de la incertidumbre. Lloraba con facilidad, me demoraba mucho en dormir y, cuando lo hacía, despertaba de inmediato sobresaltado. Abundaron las pesadillas, las noches pasadas en blanco me consumían lentamente, el apetito se extinguía, mis familiares y amigos me apoyaban en lo que les era posible, sin poder terminar con mis males, pues la enfermedad la tenía en el alma. Pronto comprendí que la muerte era mi única salvación y empecé a desear con vehemencia a la parca soberana. Un cuñado mío, compadecido de mi lamentable estado y quizá como último recurso, me invitó a que pasara una temporada de playa en su casa ubicada en el litoral ecuatoriano, hasta que lograra recuperarme. Sin tener control sobre mi vida que se escapaba, atendiendo la amable invitación de mi cuñado viajé a la costa, a la ciudad de Manta, ubicada en la provincia de Manabí. Salimos en una fresca mañana de agosto, un lunes sombrío y frío, nos acompañaba mi hermana y dos de sus tiernos hijitos, uno de 2 y otro de 4 años de edad. El viaje lo hicimos en el vehículo de mi cuñado. En el trayecto, mis parientes, intentando abstraerme de mis siniestras preocupaciones, procuraban mantenerme conversando. Al pasar la cordillera, sus picos solitarios, sus caídas de agua, su vegetación de altura, aunque mostraban toda su belleza, ya no me entusiasmaron. Al brillante sol de verano lo veía lejano, me abandonaba, huía de mi dolor. El lujurioso verdor de la selva tropical que de niño me encantó, me pareció mortecino. Agosto, a ti te adoré en mi infancia, en ti me deleité en mi juventud, en ti quiero reposar. Terminamos el viaje cuando el reloj señalaba las 2 de la tarde. La casa playera, sencilla morada de un piso, ubicada a 200 metros de la playa, nos acogió. Me enseñaron mi habitación, organicé el equipaje en un closet de madera y me recosté un poco para descansar del largo viaje. El sueño no venía, me sentía sofocado, el ventilador ubicado sobre el velador no me refrescaba, sudaba copiosamente, los minutos transcurrían y no lograba reposar, cuando mi cuñado golpeó en la puerta para que saliera a comer, eran las 4 de la tarde. En la mesa me esperaba un delicioso encocado de pescado, que la señora que cuidaba la residencia había preparado. Lo comí, luego sintiendo cierta somnolencia, me retiré a mi cuarto, me recosté queriendo dormir para restaurarme, sin conseguirlo del todo, estaba dormitando en el preámbulo del sueño, cuando el hijo menor de mi hermana, que había ingresado a mi dormitorio, me dijo algo al oído que no entendí y me despertó. Luego entró mi hermana, pasada las 5 de la tarde, a indicarme que iríamos a la playa a caminar, me disculpé argumentando que estaba algo cansado y quería dormir. El resto de la tarde no salí de mi cuarto. Esa noche dormí poco, me desperté a eso de las 3 de la madrugada, sin poder después conciliar el sueño. El día martes, luego del desayuno, acudimos a visitar a unas amistades de mi cuñado que vivían en Jaramillo, un pueblito de pescadores, villa histórica, testigo trémulo de una batalla naval en la época de la Revolución Liberal.
Llegamos al pueblo de Calles Polvorientas. A la entrada había un pequeño astillero, con algunos barcos de madera en construcción. Al doblar en la segunda cuadra, después de pasar la concurrida plaza principal, mi cuñado estacionó el auto junto a una casita de madera desde donde se apreciaba el mar azul. Una pareja que descansaba en unas hamacas tendidas en el portal nos vio llegar y se apresuró a saludarnos. Mi cuñado nos presentó, nos invitaron a pasar. La anfitriona contó: ayer tuvimos un bautizo y todavía no arreglamos la SA. En efecto, del techo de la sala pendían serpentinas y globos. Mis sobrinos hicieron gran alboroto hasta que les regalaron. Nos brindaron un refresco de tamarindo y caramelos que habían sobrado de la fiesta. La conversación, a la que yo no atendía, parecía animada. Al rato salimos a recorrer la playa. La playa era angosta y pedregosa, las olas rompían cerca de la orilla originando pequeños remolinos que desaparecían en la gruesa grava. A la izquierda aparecía un pequeño malecón, en donde los pescadores, bulliciosos sin remedio, ofrecían el producto de su actividad. Hacia allá nos dirigimos. Queriendo permanecer solo, me retrasé y me senté al borde de una canoa que descansaba sobre la arena, en cuyo interior unas redes revueltas simulaban mis agitados pensamientos. Desde ahí, viendo la inmensidad del Pacífico, sin poder contenerme, vertí amargo llanto. Luego de un buen rato, el grupo regresaba. Venían conversando en forma despreocupada, con los pies descalzos y los zapatos en la mano, caminaban pisando el agua. La pareja costeña nos invitó al almuerzo. Sirvieron sopa de camarones con yuca y arroz con pescado frito y patacones. El ají costeño, que fermentaba en una pequeña botella, quemó mi lengua. Mis sobrinos, en un momento de descuido, se treparon a la mesa y regaron el ají, el jugo de guanábana y arrojaron 2 platos al piso quebrándolos. Mi cuñado ofreció pagar los daños. El anfitrión se opuso. Al despedirnos, la anfitriona bajando la voz le dijo en la oreja a mi cuñado, mientras miraba a mi hermana y a mí: usted de gana ha venido con el freno de mano, volverá con su cuñao de bello ojo. Tengo amiga de muine pa ir de cumbia, pa que su cuñao se anime. Mi pariente político, con gesto de extrañeza en su rostro, no supo qué contestar. Regresamos a eso de las 6 de la tarde. No merendé. Esa noche tampoco dormí bien. Quería retornar a la sierra, quería ver a Andreita, quería morir. El miércoles, muy temprano, visitamos un complejo turístico, propiedad de la institución pública donde laboraba mi cuñado. Mis sobrinos reían en la piscina, mi hermana los ayudaba a nadar, mi cuñado participaba en un tenaz encuentro de indoor fútbol. Yo me quedé solo, recostado en una hamaca que colgaba de una cubierta de madera junto a la alberca, absorto en mis preocupaciones. Después tomé un poco de sol, reclinado sobre un fino césped en un jardín del complejo. El sol quemaba como el mismo infierno. Luego busqué el amparo de la sombra. Nada lograba entusiasmarme. Al caer la tarde fuimos a la playa a contemplar la puesta del sol. El cielo estaba despejado. Me detuve a unos 30 metros de la ribera, mientras mis parientes se adelantaban a pisar el agua. Una hermosa niña, de pelo rubio y ensortijado, jugaba con los últimos golpes de las olas. Un momento me concentré en ella, que feliz salpicaba con sus manetous el agua. Tan delicada inocencia no me conmovió pero me cautivó. Escuché a sus padres llamarla. Ella, que no quería abandonar el agua, contestó: ya voy, mamita, con una vocecita tierna, dulce, cariñosa. El sol tocó el horizonte. Su circunferencia era enorme, pintó de rojo el firmamento, el mar y a nosotros. Regresó mi hermana, tomó unas instantáneas del astro de fuego, luego quiso fotografiarme. Me negué, no quería que se retratara mi delgadez y mis penas. El sol lentamente se sumergió en el mar, las últimas gaviotas negrearon en el horizonte. Miré a la bermeja niñita, seguía bañándose. Cuando la oscuridad era casi completa, su padre acudió a traerla. El jueves, luego del desayuno, partimos hacia una población ubicada 80 kilómetros tierra adentro, a visitar a un amigo de mi cuñado, un coronel de policía,
director de una escuela de formación de tropa que funcionaba en el interior del cuartel comandado por él. Al reducto policial llegamos cerca del mediodía, nos recibió el oficial, que tenía la visita de su familia. Su primogénita, de unos 15 años, hermosa muchachita de tez morena y cabello largo, nos acogió alegre con un beso en la mejilla. Nos brindaron el almuerzo, la mesa se animó, yo no participaba de las conversaciones. Luego de la comida, pedí permiso para visitar el lugar, mi hermana me acompañó y empezamos a recorrerlo. En el borde de un patio amplio, que servía también como parqueadero, había una solitaria construcción de hormigón armado de un piso, ahí, en el sótano, funcionaba una cárcel. Vi a los presos sacar las manos, entre los barrotes de las ventanas que sobresalían unos 40 centímetros del filo de la vereda, clamando con ansiedad que les regalaran agua. Me sentí por ratos como uno de ellos suplicando morir. Los policías que transitaban por ahí parecían no compadecerse de esos lamentos o ya estaban acostumbrados a oírlos. Mi hermana, conmovida, llenó unas botellas de plástico con agua de un grifo cercano y las hizo rodar hacia esas ansiosas manos. Los demacrados brazos que salían entre los barrotes las cogieron con avidez, mientras emergían otros brazos implorando más. Yo veía en el amargo sufrimiento de esos infelices mi propio infortunio. Ellos clamaban agua para apagar la sed que los devoraba sin piedad. Yo, con mi alma cautiva en el calabozo de mis horrendos temores y presentimientos, deseaba la muerte para liberarme. Me separé de mi hermana, busqué el apoyo de una banca de piedra y conmovido por tan atroz espectáculo, vertí amargo llanto. Mi hermana, que no lo notó, regresó al edificio a continuar con la visita. En un grado extremo de ansiedad seguí recorriendo el cuartel, pasé por una cancha de fútbol invadida por la maleza, tras la cual apareció un río de aguas mansas. Me detuve en una losa manchada de aceite quemado que servía como aparcadero para botes pequeños, observé el agua, estaba quieta, oscuras siluetas se movían bajo la superficie. Encontré en mi bolsillo un pan humedecido, lancé unas migajas al agua, un violento revoltijo las desapareció en el acto. Continué lanzando más pedazos de pan, que eran devorados al instante por multitud de hambrientos pececillos. Pronto parecieron congregarse todos los peces del río buscando el alimento que mis huesudas manos les ofrecía. ¡Qué desgracia! ¿Quién me podía dar el alimento que yo necesitaba? De pie sobre el aparcadero, observé los alrededores. Un alto potrero en las dos orillas del río invadía el suelo al que antes abrigaba la selva tropical. El torrente se había convertido en vía de navegación del sector. Las aves cruzaban el aire agrupadas en variadas formaciones de vuelo. El intenso calor que me abrazaba me impulsaba a hundirme en el tibio río, quizá para no emerger jamás. En ese solitario y apacible lugar pasé unas 2 horas sumergido en amargas preocupaciones y recuerdos, vertiendo profuso llanto. Cuando regresé al cuartel, se había organizado un partido de ecuavoley. Un equipo lo conformaban el coronel, mi cuñado y el teniente instructor de la escuela, el otro, 3 jóvenes estudiantes. Me detuve junto a la cancha a ver el encuentro deportivo. La tarde agonizaba, el calor del trópico nos consumía, las gaseosas no lograban aplacar nuestra sed. Yo veía a los jugadores mover el balón pero no entendía las jugadas, absorto en confusos pensamientos. A las 6 de la tarde cayeron los zancudos, corrimos a buscar repelente y nos untamos en las partes expuestas. La batalla deportiva la ganaban los estudiantes. Entonces el jefe policial, en serio o en broma, lanzó una media amenaza y los estudiantes bajaron el ritmo de juego hasta que lo perdieron. El coronel ofreció la revancha, pero uno de los estudiantes, envalentonado quizá por nuestra presencia, dijo: «Pero mi coronel, a usted no se le puede ganar, ¿nos castiga?». Todos, menos yo, se rieron de esa ingenua declaración. El segundo encuentro, por supuesto, también lo ganó el equipo del coronel. Luego pasamos al comedor a merendar. La simpática primogénita del coronel sirvió los platos. Después de la merienda nos instalamos en el salón de oficiales, sirvieron ron con hielo, el calor no aminoraba. Yo,
que me mantenía al margen de lo que ocurría. Escuché al coronel preguntar a mi hermana si yo estaba enfermo, ella contestó, sí, un poquito. Pernoctamos en el recinto policial. Al siguiente día, el teniente instructor, al enterarse de que yo era ingeniero civil, me llevó a una piscina en construcción a mostrarme unos enlucidos que se habían reventado desmoronándose por completo. ¿Quién enlució? Indagué. El uniformado pidió la presencia de 2 estudiantes, oriundos de la serranía, que habían realizado ese trabajo. Cuando vinieron, al que consideré que sabía más, le pregunté, ¿qué dosificación aplicaron? El aludido contestó, 6-1, ingeniero. Yo expliqué, ahí está el problema. En la costa el salitre del agua no permite fraguar bien al cemento formándose el calibre cuya eflorescencia escupe la mezcla. Para prevenir ese inconveniente, es necesario preparar un mortero más fuerte, siquiera 2-1 o, lo que es mejor, 1-1. El teniente, al escucharme, vociferó en las orejas de los 2 estudiantes que estaban de pie temerosos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hicieron así? Uno de los alumnos, asustado, habló, es que mi teniente, así hacemos en la sierra. El subalterno sentenció, ya van a ver después reclutas vagos. Al final recomendé, deben picar el reboque que aún no ha caído y volver a enlucir con mortero 1-1 con agua libre de salinidad y aditivo neutralizador e impermeabilizador y curarlo mientras fragua. El teniente gritó otra vez a los 2 alumnos, ya oyeron reclutas muérganos, corran a traer las herramientas, vayan a la bodega a pedir los aditivos y me terminan el trabajo hoy mismo. Dejamos el cuartel, con dirección a la casa playera de mi cuñado, a eso de las 11 de la mañana. El sábado, muy temprano, expliqué a mi cuñado mi deseo de regresar a la sierra. Él y mi hermana intentaron retenerme con todos los argumentos posibles. Manifesté que el viaje sí me había ayudado, sin embargo, tenía asuntos pendientes que atender en la capital. Ellos otra vez intentaron detenerme, mas, mi decisión prevaleció. Agradecí por todo y me despedí de mis parientes en la terminal interprovincial de Manta. No obstante, a mi regreso quería visitar, como uno de mis últimos actos, pues sentía que mi fin se acercaba, la querida playa de Atacames en donde viví días dichosos en mi niñez. Tomé el autobús cuyo itinerario me llevaría allá. Cuando este inició el viaje noté preocupación y lágrimas en los ojos de mi hermana, que estaba de pie en el andén esperando mi salida. El carro comenzó el recorrido, semivacío, por la carretera que lleva a la y de Crucita rumbo a Portoviejo, capital de Manabí, encantadora provincia costeña. Me tocó un asiento en primera fila junto a la ventana derecha. Luego de media hora de viaje llegamos a una zona árida y desierta. La superficie del suelo seco aparecía ondulada, quizás formada por antiquísimos movimientos tectónicos. Estaba poblada por altos ceibos carentes de hojas. La figura de esos ceibos simulaba formas humanas plantadas cabeza abajo. Las esqueléticas ramas parecían exhalar los padecimientos del abismo. Los frutos negros presagiaban funestos acontecimientos. En las ramas resecas se posaban negros gallinazos atisbando cualquier posible carroña. Unos letreros colocados cada 200 metros, junto a la cuneta, decían, peligro, no detenerse, propiedad de la Marina. Casi una hora demoramos en atravesar tan siniestro bosque. Llegamos a la terminal terrestre de Portoviejo. Aquí el ómnibus completó su capacidad de pasajeros. A las 11 de la mañana dejamos esa ciudad y tomamos la carretera de la costa en dirección norte. Después de dejar atrás el cruce de Charapotó, pasamos por San Jacinto y San Clemente, admirando sus paradisíacas playas, hasta llegar a Bahía de Caracas, bella ciudad que acogía a los turistas anhelantes de paz y naturaleza virgen. Hubo una pausa para hacer transbordo. El grupo de pasajeros, acomodados en una gabarra, cruzamos el río Choún para tomar otro bus de la misma empresa y seguir por la troncal de la costa, que andando el tiempo se llamó Ruta del Espondilus, en dirección a Canoa, lugar de playas en su estado natural, y hacia el norte. El vehículo rodaba por los campos de la costa. En cada parada,
los vendedores ambulantes aprovechaban para ofrecernos su mercancía, desde agua de coco en fundas plásticas con sorbete, hasta ceviches mixtos con una porción de tostado y ají. El bus pasó por sembríos de maíz, arrozales, platanales, en los recintos ubicados al borde de la carretera, pequeñas escuelas resaltaban entre las descoloridas casas de chonta. Nos internamos en una región sin pueblos, surcada por ríos de aguas cristalinas, donde la selva tropical aún no había sido tocada, los pambiles descollaban del verde dosel. Abrí un poco la ventana para que ingresara el viento, pues el calor arreciaba. Avanzamos por una franja montañosa cubierta por tupida jungla cuyo follaje devoraba la carretera. La tierra de los taludes revelaba un tinte rojizo como el suelo marciano. Quedé extasiado con tan soberbia naturaleza. Llegamos a Jama y después a Pedernales, ubicados en una zona seca de terrenos ondulados carentes de selva. Luego la carretera se pegó al mar que se extendía a mi izquierda. En unos tramos el asfalto besaba a la playa, en otros, la carretera se deslizaba por altos acantilados a cuyos pies rompían las agitadas olas. De rato en rato, se divisaban buques en el horizonte azul del océano. Llegamos a Mompiche y Tonchigue, poblados ya de la provincia de Esmeraldas. Cuando la tarde moría, apareció la Idesúa y de inmediato el balneario de Atacames, lugar de destino. Me hospedé en un hotel de categoría media. En una habitación ubicada en el primer piso, junto al parqueadero, la sed me consumía, el calor fastidiaba, sin que el ventilador del techo lograra menguarlo. Me recosté sin merendar a eso de las 9 de la noche, el sueño no venía. El domingo, apenas rayó el día, salí a recorrer el balneario. Con nostalgia vi cuánto había cambiado el lugar. El puente peatonal de madera ubicado sobre pilotes de teca ya no existía, apenas unos escasos postes sobresalían de la corriente como una dentadura vieja. En su lugar, uno metálico y en arco, atacado por la herrumbre, desentonaba con el exiguo manglar que sobrevivía. El fresco río de aguas mansas donde solíamos quitarnos la sal del mar estaba contaminado. En sus riberas, rústicas casas de madera delataban la pobreza de sus habitantes. Este torrente, ancho, cristalino y atiborrado de saludables peces en el pasado, había menguado su caudal, sus aguas se veían turbias. El malecón, recibía las aguas servidas de los restaurantes y de los hoteles. Cada vez que caían desperdicios al agua, múltiples bagres asomaban sus hambrientas bocas para devorarlos. En la extensa faja ubicada entre el río y la playa, donde antaño las hermosas palmeras rebosaban vida y calmaban la sed de los turistas, se levantaban hoteles y comercios con inimaginables mercaderías. En la playa ya no se deslizaban sigilosos los rojos cangrejos, ya no yacían regadas sobre la fina arena las conchas y el canto rodado que mis manos de infante recogieron con cariño y sorpresa cual estrelitas del firmamento. Lloré al contemplar tanto cambio. Mi alma clamó adolorida: paraíso de mi niñez, has desaparecido para siempre, ahora me toca a mí desaparecer también. El lunes me levanté muy temprano, casi no dormí la noche anterior, decidí recorrer la playa. Primero lo hice en dirección sur, la marea bajaba, las olas rompían con estruendo regando sus agitadas aguas por la orilla, la espuma de un color café, se quedaba pegada en la arena. Era la época de los aguajes. Los pelícanos volaban a ras de las olas, a punto de mojar sus alas. Otros volaban alto en formación lineal y otros lo hacían formando una gran V. Avancé algunos centenares de metros, cuando advertí a 4 personas que nadaban con dificultad atrás de donde rompen las olas. Alzaban las manos en forma angustiosa, apenas asomaban sus cabezas. Si gritaban, no se les escuchaba por el bramido de las olas. Me detuve y los observé un momento. Noté que, cada vez, el mar los llevaba más adentro. Miré a mi alrededor, la playa estaba todavía solitaria. Los desesperados seguían levantando los brazos frenéticamente rogando ayuda, cuando un lugareño que los había visto corrió hacia ellos llevando en sus manos 2 chalecos salvavidas. Se internó hasta que las olas cubrieron sus hombros. Entonces se detuvo. Una lancha que realizaba recorridos turísticos y que se dirigía a Atacames para iniciar el día, alcanzó a verlos.
les rescató y les acercó a la playa. Al pisar sitio seguro, los asustados náufragos se abrazaron efusivamente. Se trataba de un grupo de turistas extranjeros, 2 hombres y 2 mujeres. Las damas que habían empalidecido rompieron a llorar profusamente. Me dije, a mí, ¿quién puede salvarme? Continué con mi solitaria marcha hasta alcanzar el peñón del Suicida. La marea al retroceder dejaba al descubierto profundas cuevas formadas por el milenario golpe de las olas contra la altísima pared del despeñadero que mostraba fajas de arena de diverso color y grosor. Se veían estratos, ya de conchas semifosilizadas, ya de canto rodado, ya de arena gruesa, develando antiguos niveles del lecho marino. En su cima, alborotaban las gaviotas y otras aves marinas. Di media vuelta y caminé en dirección norte. La playa empezaba a poblarse de bañistas, el sol quemaba. Caminé unos 6 kilómetros hasta alcanzar la desembocadura del río Atacames. La bajamar dejó al descubierto amplios bancos de arena, salpicados de blanca espuma. En los charcos formados al retroceder el mar habían quedado atrapados pequeños peces negros que se escondían bajo la sumergida arena. El río parecía no moverse. En el lugar donde se une con el mar, había abundantes espumas que eran esparcidas por las olas. En la orilla opuesta se divisaban palmeras y residencias turísticas. Al este aprecié la carretera de la costa surcada por veloces vehículos. Regresé al hotel, almorcé, luego, cuando se iniciaba la pleamar, me cambié de ropa y me dispuse a tomar en la arena el sol, que al atardecer perdía fuerza. Estuve unos minutos así. Después me entretuve observando al embravecido mar. Entre las olas que rompían con ímpetu, advertí a una chica de bonita silueta, que se sumergía con cada embate. Su temeridad me atrajo y me decidió a mojarme. Ingresé al agua y me puse a nadar entre las altas olas, cerca de aquella bonita bañista. A ratos la observaba. Cada vez que emergía abría su sensual boca aspirando el ansiado aire, al tiempo que escurría con sus manos el agua de su cabello. Al rato ella abandonó el agua, se recostó en la playa y se acomodó para broncearse. El flujo creciente del mar ganaba espacio en la playa obligando a los que se asoleaban a retroceder cada vez más, mientras yo continuaba saltando en medio del fuerte rompiente. El viento soplaba con fuerza, las olas venían cada vez más altas y más potentes. De pronto sentí un vago presentimiento. Quise abandonar el mar, pero me contuve. Casi al instante vi que una ola enorme se acercaba. Era la más grande que yo había visto ese día. Intenté salir pero la pared de agua me alcanzó, rompió con estrépito sobre mi cabeza, revolviéndome con furia entre la arena arremolinada. Cuando logré emerger, el nivel del agua había subido, mis pies no tocaban el suelo. De inmediato la gran masa líquida empezó a retroceder atrapándonos a muchas personas. Nadé con fuerza sin resultado, el mar me retiraba a su antojo. La gente empezó a gritar. En la playa se congregaron los turistas observándonos con inquietud. Me asusté. Los intentos que hacía por escapar eran en vano. El mar me tragaba. Las imágenes empezaron a pasar en cámara lenta. Vi cómo los salvavidas corrían hacia nosotros. Parecían moverse con lentitud, como autómatas. Las voces que proferían eran lentas, lejanas. Después de una eternidad, uno de ellos me jaló con fuerza del brazo, mientras otros pasaron de largo para rescatar a las personas que estaban más adentro. Con ese empujón logré pisar en el fondo y empecé a escapar del peligro. Mi salvador, al verme libre de riesgo, habló con fuerte voz: "Este ya está, y se internó otra vez en el mar a salvar a otros". Logré salir del agua. Todavía conmocionado vi cómo esas almas caritativas salvaban a los demás. En total, sacaron a 8 personas a más de mí a punto de ahogarse. Los turistas agrupados comentaban el incidente, cada cual a su modo. Una chica auxiliada, cuya piel se había puesto blanca como la nieve, se desmayó. La ayudaron a recuperarse. Luego se incorporó y rompió a llorar abrazada de su salvavidas que la consolaba. Me retiré de allí muy consternado. Comprendí que la mano impasible del destino me había golpeado una vez más. Queriendo regresar a la Serrana Quito, fui al hotel, pagué la cuenta, arreglé el equipaje y me dispuse a pasar la noche para iniciar el retorno temprano.
en el primer turno del día. Recostado, sin taparme con la cobija por el intenso calor que había en la habitación, esperaba que el sueño viniera a sacarme de mi aflicción, sudaba y lloraba sintiéndome el ser más débil y desgraciado del mundo, quería morir, el mar, el inmenso océano quiso cumplir con mi fatal deseo, pero unas manos imprudentes se opusieron, porque lo hicieron, quien los llamó, ya estaría muerto, libre de mi dolor. El llanto no cesaba, el sueño empezó a venir perezosamente, sentí adormecerme, empecé a ver que la puerta de la habitación se alejaba, luego se acercaba aumentando su tamaño y empezaba a presionarme sin piedad, un ruido desconocido, similar al producido por un gigantesco motor, taladró mis oídos, quise moverme y no pude, traté de prender la lámpara que yacía sobre el velador pero fue imposible, mis manos no se movían, mi cuerpo ganó tanto peso como si fuera de plomo, intenté gritar y la voz no se articuló, perdí noción de lo que me rodeaba y de mí mismo, una brutal pesadilla me arrebataba a otro mundo, hacia lo desconocido. De pronto me vi infante, de pie, en el terreno donde jugaba feliz en mi niñez, desde allí observaba la ciudad de Quito, una lluvia espesa como el bíblico diluvio se precipitaba sobre la gran urbe. De las calles se regaba el agua, cual ríos fuera de madre. Perdí noción de mí mismo, mis recuerdos se borraron, la memoria nada me decía, para mí aquellas escenas eran tan reales que no sospeché que se trataba de un terrible sueño, creí que era un día más de mi vida. Cuadras abajo de la Mejía vi subir a un automóvil que con dificultad avanzaba por las inundadas calles, llevaba en el techo un gran parlante que emitía voces indescifrables, las calles estaban desiertas, solo yo estaba allí, cuando el auto pasó junto a mí escuché al megáfono decir, el diluvio viene, ay de los solteros. La lluvia arreciaba, era más concentrada en el sector de la Marín, pero no me mojaba, bajé por la solitaria calle Mejía, caminé muchas cuadras hacia el sur de la ciudad, encontré un parque y me interné en él, a medida que caminaba, crecía más, donde yo ponía mis pies encontraba agua, había llegado a la altura de la hacienda Solanda. Busqué gente, pero no había nadie. La lluvia continuó. Me detuve a la orilla de una laguna formada por el aguacero y busqué la salida, no había calzadas. Caminé por esos solitarios terrenos anegados y alcancé un bosque espeso, sin encontrar salida me interné por la arboleda, caminé y caminé, la vegetación, a medida que avanzaba, crecía hasta sentir que me aprisionaba, asustado busqué un claro, frente a mí había uno, al alcanzarlo logré divisar el Pichincha, que estaba lleno de espesas selvas y vertía gigantes chorros de agua por sus flancos. Pasando el claro, llegué a un río, quise vadearlo, pero el agua se enturbió despidiendo un olor fétido. Retrocedí unos pasos, mis espaldas toparon una cerca de alambres de púas, detrás de ella se veía una casa rodeada por algunos animales, no asomaban personas. Rodeé la casa, la lluvia cesó, aparecieron unos extensos potreros que terminaban en unos edificios altos color amarillo-marrón, este campo estaba parcialmente inundado. Caminé sobre el agua y vi venir, desde el norte, un gran barco de vela y remos, no tenía recubrimiento, se veía la quilla y las vigas transversales de gruesa madera, semejando un inmenso esqueleto, en su cubierta unos guerreros con casco y armaduras de bronce permanecían de pie sin mirarme. El siniestro barco pasó junto a mí y se internó en el bosque de Quitumbe. Me introduje entre los edificios, quería llegar a mi casa. Al salir de esas edificaciones, apareció una amplia zona urbanizada, pero sin viviendas, sus calles estaban desiertas, me hallaba en los terrenos del Agatazo. Otra vez divisé el Pichincha y tomé una calle que me conducía a él, sabía que a sus pies estaba mi casa. Cuando avancé un buen tramo, llegué a la Alameda, el Pichincha apareció a mis espaldas, entonces viré y caminé en dirección sur quedando el Pichincha a mi derecha. Miré hacia él y una gran explosión derrumbó la pared del cráter del Guagua Pichincha que daba a la ciudad, gigantescos peñascos se precipitaron hacia el valle de Yoa. Me detuve, la lluvia arreció una vez más, se hizo tan concentrada que nubló al día. Me refugié bajo el alero de un tejado hasta que la lluvia cesó. La noche cayó,
el cielo se abrió y aparecieron las estrellas, me puse a contemplarlas, hasta que sobre mi cabeza apareció un planeta que empezó a crecer, emitía una luz rojiza, su tamaño sobrepasaba el de la luna que se encontraba al occidente. Me asusté, cada vez que veía al cielo, ese planeta crecía, se acercaba más, creció hasta alcanzar un diámetro varias veces mayor que la luna, su superficie era color ladrillo. La atmósfera se llenó de relámpagos, en las oscuras calles aparecieron personas que corrían desesperadas en todas las direcciones. También corrí. En una esquina de la calle Bahía, encontré gente en espera de algo, luego esa muchedumbre empezó a caminar en dirección a los dos puentes y me uní a ella. Avanzamos pocas cuadras, cuando una turba furiosa que salió de una bocacalle empezó a golpearnos. Retrocedí con rapidez, viré en una esquina y me separé de ellos en dirección a la plaza grande. La noche avanzaba, caminé por las desoladas calles y escuché disparos de armas de fuego, me introduje en una casa de la calle Oriente y me refugié en su patio. Las balas surcaban el aire, venían de todos lados. Me acurruqué en una esquina del patio para que no me alcanzaran los proyectiles. De pronto, empezaron a caer miles de meteoros cual lluvia de fuego, estos venían de manera casi horizontal y donde se estrellaban provocaban incendios. Los lugares impactados empezaron a arder, la lluvia meteórica era densa causando gran espanto, secando la atmósfera. Luego me vi en la cuenca de un río en cuyas orillas se elevaban altos muros de piedra, detrás de estas murallas aparecían innúmeras viviendas. Muchas escalinatas descendían desde las viviendas al torrente. Caminé por la riada, no era hondo, el agua me daba más abajo de la rodilla, esas aguas estaban turbias. Avancé por el arroyo, muchas personas caminaban junto a mí, otras subían o bajaban por las escalinatas, todavía otras salían o entraban a las viviendas, el lugar estaba densamente poblado. Llegué a una esquina, viré en el sentido de las aguas queriendo llegar al mar. Avancé con esa intención algunas cuadras hasta que descubrí una gran masa de agua que avanzaba río arriba, asustado subí por una de esas escalinatas, pisé la última grada justo cuando la riada pasaba a mis pies, llevándose a personas, animales, vehículos y lo que encontraba a su paso, los gritos que se escuchaban eran escalofriantes. Asustado empecé a caminar pisando la cabeza de una de las murallas, quería encontrar al mar, pronto divisé una amplia playa, tras la cual se apreciaba un océano sereno y de un verde transparente, los bañistas nadaban alegremente en esas aguas tranquilas. Tratando de hacer lo mismo, me acerqué más a la playa para ponerme el traje de baño, cuando escuché terribles gritos y vi cómo el agua de un verde cristalino se oscurecía y se elevaba formando una descomunal ola que empezó a avanzar por la playa, la gente gritaba y era tragada por las encrespadas aguas, salí corriendo y el embate me perseguía, cuando ya me alcanzaba me acerqué a un árbol y me sostuve abrazándolo con fuerza, desde allí vi que una chica muy bonita de pelo negro y largo hacía lo mismo abrazada de otro árbol que estaba más arriba del mío. La gran ola pasó golpeándonos con furia, no me solté del árbol. Después de que el agua regresó vi a mi alrededor y no había ninguna persona, a todas se los había llevado el mar, busqué a la chica de pelo negro, seguía aferrada al árbol, la miré y en su rostro se apreciaba la gran angustia pasada, su pelo mojado estaba pegado al cuerpo. Nos miramos un instante y empezamos a caminar juntos tierra adentro. Encontramos una serie de piscinas de aguas amarillas y calientes, estaban enfiladas y conectadas por canales estrechos que contenían la misma agua, nos sumergimos en la primera alberca, la sentí caliente. Empezamos a nadar juntos, sin hablarnos, así pasamos un sinnúmero de estanques, hasta llegar a una gran piscina circular de aguas azules en donde muchas personas se bañaban alegremente. Alrededor se veían canchas deportivas con gente correteando por todo lado, también había juegos infantiles abarrotados de niños que jugaban con gran alegría. La hierba verde que cubría los alrededores simulaba una extensa alfombra que invitaba a reposar. Vi un hotel y pensando que ahí se encontraba mi hermana me dirigí a buscarla, la chica de pelo negro que me acompañaba, se quedó bañándose en la piscina circular. Llegué al hotel, no encontré a mi hermana,
en el segundo piso había muchas piscinas de agua caliente repletas de personas. Ingresé al restaurante, unos amplios ventanales, con vidrios del piso al techo, dejaban ver la amplia playa. En la arena, incontables turistas caminaban y muchos botes rompían la superficie apacible del agua, quieta como un espejo. De pronto, el mar empezó a encresparse, los botes se revolvieron, se formaron grandes montañas de agua que, luego de tragarse a los bañistas, avanzaron por la playa hacia el hotel. La gente salió corriendo del restaurante y de las piscinas de la planta alta. La montaña de agua creció tanto que oscureció los amplios ventanales. Abandoné de inmediato el restaurante, me refugié detrás de una pared de piedra cuando el agua chocó con fuerza contra los ventanales rompiendo los vidrios, haciéndolos añicos. El agua no me topó, la gente a la que no se los llevó el mar corrió despavorida sin hallar protección. Miré hacia la playa, estaba arrasada, vi que se empezaba a formar otra ola gigante, más grande que la anterior, que empezó a tragarse a los últimos sobrevivientes. Buscando un refugio, encontré unas rocas tras las cuales me escabullí. La ola rompió contra el hotel destruyéndolo por completo. Escudriñé hacia dónde correr cuando ya se formaba una tercera ola, más grande que las previas. No había dónde refugiarse, empecé a gritar, vi mi cuerpo y no pisaba el suelo, flotaba, me asusté más, la ola se acercaba, me estiré un dedo de una mano y este creció, entonces creí estar muerto en el otro mundo. Un profundo y amargo sentimiento de pérdida, de desconsuelo, de arrepentimiento por haber malgastado mi vida rindiéndome al miedo, se apoderó de mi alma. Sentí la cruda realidad de la muerte. Mas, quería seguir existiendo. La ola era una descomunal masa de tenebrosa agua que caía sobre mí, estaba a milímetros. Moví frenéticamente la cabeza de un lado a otro, entonces desperté, miré el techo de la habitación. El ventilador seguía funcionando, una débil luz se filtraba por la ventana. No me moví, estaba paralizado, mi corazón latía con celeridad. Tardé en reponerme del intenso susto. No me atreví a intentar dormir de nuevo, sin embargo, me sentí después de tanto tiempo, alegre de estar aún vivo. El martes, a las 9 en punto, en el primer turno del día, inicié el regreso a Quito, mi natal ciudad ubicada en la serranía. Compungido de corazón, mirando mi pasado, era evidente que había sobrevivido a una época aterradora. 9 días duró mi peregrinar por la hermosa costa ecuatoriana, tierras apacibles y cálidas que fueron testigos silenciosas de este viaje único, tan distinto a otros que realicé antes. Retorné piadosamente, como un peregrino arrepentido a Tierra Santa, a enmendar faltas, a cancelar deudas pretéritas, a corregir innumerables errores, a eliminar el tremendo miedo que me alejó de un bello amor con mi Andreita colocándome al borde de la muerte, y aprender a amar. Oh insigne Goethe, jamás te equivocaste cuando escribiste, sí, yo no soy otra cosa que un viajero, un peregrino en el mundo. Y tú, eres algo más. Cuando llegué a mi casa, a las 7 de la noche, me atacó el soroche. No conté a nadie la terrible pesadilla de la última noche en el cuarto del hotel. Sin embargo, en el horizonte de mi vida se apreciaban tiempos mejores. Dios mío, Sol divino, tu misericordia es infinita, agosto amado, no me has abandonado.